Soy un apasionado de las palabras de Jesús y estoy emocionado de compartir con ustedes un mensaje que va a hacer que revolucione su perspectiva sobre el mundo. En este video, vamos a explorar uno de los pasajes más importantes y desconocidos de la Biblia. Si ves esta señal en Israel, el tiempo se acabó. Esta frase nos recuerda que estamos viviendo en tiempos especiales, cuando la palabra de Dios es más relevante que nunca. Queremos atraerte a nuestra comunidad de salvados de Dios. Al suscribirte, podrás recibir nuevos videos y contenidos inspiradores cada semana. Y si te gustó este video, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares que también buscan una conexión más profunda con Dios. Pero no te preocupes solo por el momento presente, Jesús nos llama a prepararnos para lo que viene. En este video, vamos a desentrañar el significado detrás de esta señal y cómo puede transformar nuestras vidas. Estoy emocionado de compartirlo contigo. Queda hasta el final, porque el mensaje que vamos a descubrir juntos es tan poderoso que puede cambiar la dirección de tu vida para siempre. ¿Por qué la Biblia es tan importante para nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestro diario vivir? Estas preguntas nos han rodeado durante siglos, y todavía hoy en día, son temas que nos hacen reflexionar sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. La Biblia es considerada la palabra divina, la inspiración directa de Dios para sus hijos. Es un libro que nos habla de amor, redención y salvación, pero ¿qué significa realmente aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos traducir los versículos bíblicos en acciones concretas que marquen una diferencia en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea? La Biblia es como un compás que nos guía a través del viaje de la vida. A medida que navegamos por los caprichos del destino, las decisiones que tomamos y las circunstancias que enfrentamos, podemos sentirnos perdidos o desorientados. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia y leemos sus palabras, encontramos una guía segura que nos mantiene en el camino recto. En Mateo 4:4, Jesús nos enseña que la palabra de Dios es nuestra comida espiritual. Pero él respondió, no necesitas comer ni beber, porque un profeta no tiene más que un poco de alimento, porque obra del Señor es vivificar al alma. En este sentido, la Biblia es el alimento espiritual que nos mantiene saludables y fuertes en nuestra fe. Cuando leemos y meditamos sus palabras, estamos nutriendo nuestro espíritu y fortaleciendo nuestra fe. La aplicación de las enseñanzas bíblicas no solo es importante para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. La Biblia nos enseña a amar y a servir a nuestros semejantes, y en este sentido, tiene un impacto directo en nuestra relación con los demás. En Romanos 13:10, leemos, el amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando aplicamos el amor y la misericordia en nuestras vidas diarias, estamos vivificando nuestra fe y haciendo que nuestro testimonio sea un ejemplo para otros. En este sentido, la Biblia no solo nos habla de principios morales y éticos, sino también nos invita a ser agentes de cambio en el mundo que nos rodea. La Biblia es un libro que nos habla directamente al corazón. Sus palabras nos tocan profundamente y nos invitan a reflexionar sobre nuestro propósito en esta vida. ¿Cuál es nuestro papel en la obra de Dios? ¿Cómo podemos ser instrumentos de cambio en el mundo que nos rodea? En Juan 14, del 12 al 13, Jesús nos enseña, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien me ama, hablará mi Padre, porque yo lo he amado. En este sentido, la Biblia es nuestra conexión directa con Dios. Cuando leemos y meditamos sus palabras, estamos conectándonos con el corazón de Dios. La aplicación de las enseñanzas bíblicas no es solo importante para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. La Biblia nos enseña a amar y a servir a nuestros semejantes, y en este sentido,
tiene un impacto directo en nuestra relación con los demás. En conclusión, la Biblia es nuestro alimento espiritual, nuestra conexión directa con Dios y el compás que nos guía a través del viaje de la vida. Cuando leemos y meditamos sus palabras, estamos nutriendo nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra fe y vivificando nuestra relación con los demás. No hay mejor lugar para encontrar orientación y propósito en esta vida que en las páginas de la Biblia. Hagámosla nuestra guía diaria y permitamos que sus enseñanzas nos conduzcan a una vida más plena y significativa. El Antiguo Testamento es como una gran biblioteca, llena de secretos y misterios que nos acercan a la naturaleza divina de Dios. Dentro de esta rica tradición de fe, encontramos una serie de señales que apuntaban al advenimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. En este capítulo, vamos a explorar algunas de estas señales que nos permiten comprender mejor la misión y la identidad de Jesús. Estas señales no son solo eventos históricos, sino también momentos de revelación que iluminan nuestro camino espiritual y nos invitan a confiar en Dios. La primera señal que vamos a considerar es el libro del Éxodo. En este libro, encontramos la historia del pueblo de Israel que vivía como esclavo en Egipto. Sin embargo, cuando Dios intervino para liberar a su pueblo, demostró ser poderoso y justo. El Éxodo fue un momento crucial en la historia de Israel, ya que señaló el comienzo de una nueva era para el pueblo de Dios. La importancia del Éxodo para nuestro tema actual es que Jesús mismo se refirió a él como una señal de su propia misión. En Mateo 2:15, leemos que Jesús y su familia escaparon a Egipto para evitar la matanza ordenada por Herodes. Esta huida recordaba el éxodo del pueblo de Israel, cuando también se refugiaron en Egipto para escapar de la opresión. La conexión entre el éxodo y Jesús no es casual. Ambos eventos tienen como objetivo mostrar la justicia y la misericordia de Dios. En el éxodo, Dios libera a su pueblo del esclavo para llevarlos a la tierra prometida. De manera similar, Jesús vino a liberar al mundo del pecado y llevarnos a una relación más cercana con Dios. Otra señal importante que encontramos en el Antiguo Testamento es el libro de Isaías. En este libro, profetas como Isaías y Jeremías predijeron la venida de un Mesías que traería paz y justicia al mundo. Estas profecías no eran solo palabras abstractas, sino también una llamada a la fe para aquellos que las escuchaban. En Mateo 1, del 22 al 23, leemos que el anuncio del nacimiento de Jesús se basa en estas profecías. El ángel Gabriel les dijo a José y María que Jesús era el Mesías predicho por Isaías y Jeremías. Esta conexión entre las palabras del Antiguo Testamento y la vida de Jesús nos muestra que la fe no es solo una cuestión de creer, sino también de entender y aplicar las enseñanzas divinas en nuestra vida diaria. La señal más importante para nuestro tema actual es el libro de Daniel. En este libro, encontramos la profecía del Mesías sufriente que vendría a redimir al mundo. Esta profecía no era solo una predicción, sino también un llamado a la fe para aquellos que la escuchaban. En Mateo 17:12, leemos que Jesús se refirió a sí mismo como el Mesías sufriente que vendría a redimir al mundo. Esta conexión entre la profecía de Daniel y la vida de Jesús nos muestra que la fe no es solo una cuestión de creer, sino también de entender y aplicar las enseñanzas divinas en nuestra vida diaria. En este capítulo, hemos explorado algunas de las señales del Antiguo Testamento que apuntan al advenimiento de Jesús. Estos eventos no son solo momentos históricos, sino también momentos de revelación que nos invitan a confiar en Dios y a entender mejor la misión y la identidad de Jesús. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en las señales del Antiguo Testamento que se refieren al nacimiento y la vida de Jesús. Estos eventos nos permiten comprender mejor la naturaleza divina de Jesús y su misión para redimir al mundo. En este momento, quiero hacer una reflexión espiritual.
¿Qué significado encuentras en las señales del Antiguo Testamento que apuntan a la venida de Jesús? ¿Cómo estas señales te invitan a confiar en Dios y a entender mejor la misión y la identidad de Jesús? Quiero finalizar este capítulo con una oración. Señor, queremos que tú seas nuestro guía y nuestra luz en el camino espiritual. Ayúdanos a comprender mejor las señales del Antiguo Testamento que apuntan a tu venida y a entender mejor la misión y la identidad de Jesús. Amén. El cielo azul, despejado de nubes, se convierte en el escenario perfecto para la mayor sorpresa que la humanidad jamás ha experimentado. La Escritura nos habla de un momento específico en el que la atención de todos los pueblos de la tierra se centrará en un solo lugar, el cielo. En Mateo 24:30, Jesús predice este suceso. Impresionante y nos invita a reflexionar sobre lo que significa para nosotros. Y entonces aparecerá el signo del Hijo del Hombre en el cielo, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán. Esta visión nos llena de curiosidad. ¿Qué es ese signo? ¿Por qué todas las naciones se lamentarían? La respuesta reside en la comprensión de quién es Jesús, el Hijo del Hombre. En Mateo 24:30, Jesús está hablando sobre los últimos días, cuando su venida regresará a la tierra. En ese momento, todo lo que hayamos conocido hasta ahora se tornará reverso. La fe nos enseña que Jesús es el Salvador, el Mesías que vino a rescatar a la humanidad de la muerte y del pecado. Sin embargo, en los últimos días, su venida no será de salvación, sino de juicio. La Biblia nos enseña que Jesús es el juez justo, que conoce cada pensamiento, cada acción y cada decisión que hemos tomado. Cuando Él regrese, su justicia se manifestará de manera visible en el cielo, y todos los pueblos de la tierra se darán cuenta de la realidad de su situación. La pregunta que nos hace Jesús es, ¿estás preparado para enfrentar tu propia verdad? Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. ¿Tienes una relación con Dios a través de Jesucristo? La respuesta no está en especular sobre qué puede ocurrir, sino en establecer un vínculo personal y emocional con el Salvador. En Mateo 24:30, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra condición humana. Somos mortales, sujetos a la debilidad y al error. Sin embargo, Jesús es el que tiene la autoridad para juzgar, porque es Dios mismo en carne humana. La enseñanza de Mateo 24:30 nos lleva a considerar nuestra propia condición ante Dios. ¿Estás listo para enfrentar la verdad sobre ti mismo? ¿Tienes una relación con Jesús que te da el poder para enfrentar cualquier situación? En estos últimos días, es importante recordarnos que el tiempo que tenemos es limitado. La vida es breve, y cada momento es un regalo de Dios. Nuestra responsabilidad es usar este tiempo para construir nuestra fe en Jesús, para ser sus discípulos y servidores. La Biblia nos enseña que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esta designación tiene un significado profundo. El Hijo del Hombre es aquel que representa la humanidad completa, con todas sus debilidades y limitaciones. Sin embargo, también es el que tiene la autoridad divina para juzgar y salvar. En Mateo 24:30, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra condición humana. Somos mortales, sujetos a la debilidad y al error. Sin embargo, Jesús es el que tiene la autoridad para juzgar, porque es Dios mismo en carne humana. En estos últimos días, es importante recordarnos que el tiempo que tenemos es limitado. La vida es breve, y cada momento es un regalo de Dios.
Nuestra responsabilidad es usar este tiempo para construir nuestra fe en Jesús, para ser sus discípulos y servidores. Queremos invitar a reflexionar sobre lo que significa esta visión para ti. ¿Qué significado tiene para ti la venida de Jesús? ¿Estás listo para enfrentar tu propia verdad? ¿Tienes una relación con Jesús que te da el poder para enfrentar cualquier situación? La respuesta no está en especular sobre qué puede ocurrir, sino en establecer un vínculo personal y emocional con el Salvador. No hay momento más importante que ahora para hacerlo. El cielo se torna oscuro, como si la noche misma estuviera descubriendo su faz. Los jinetes, figuras oscuras y sin rostro, cabalgan sobre las aguas turbulentas de la tierra. No hay rastro de paz ni de seguridad. La imagen de los jinetes en el Antiguo Testamento es un llamado a la atención, un aviso que nos hace reflexionar sobre el estado del mundo y nuestra propia condición. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 7 a 8, Dios le dice al profeta: ¿por qué prolongas tu duración? Era tiempo de sentir piedad. La justicia era cosa tuya. Guarda justo el que no es justo, y hacer derecho a los pueblos que no están en tu camino. Y en medio de esta llamada a la justicia y la rectitud, Dios describe la escena de los jinetes sobre las aguas. ¿Qué significa este extraño vistazo? ¿Qué nos está mostrando Dios? La respuesta se encuentra en el corazón mismo del mensaje de Habacuc. En un momento en que el mundo parecía descarriado y sin esperanza, cuando la justicia parecía una ilusión lejana, Dios llama a los líderes y a los pueblos a cambiar su dirección. Los jinetes no son más que una representación de las fuerzas que dominan el mundo. Son símbolos de la violencia, la opresión y la injusticia que se han extendido por todo el planeta. La imagen nos muestra que estos jinetes están sobre las aguas turbulentas, lo que representa la confusión, la incertidumbre y la inestabilidad que caracterizan nuestra época. Pero, ¿qué es lo que nos hace creer que hay esperanza en medio de esta situación? La respuesta se encuentra en el corazón mismo del mensaje de Habacuc. Dios no está llamando a los jinetes a detenerse, sino a cambiar su dirección. Es hora de sentir piedad. Es hora de hacer justicia. El Dios de amor y misericordia nos llama a ser agentes de cambio en este mundo. En la actualidad, vivimos en un momento en que la injusticia y la opresión están profundamente arraigadas en nuestras sociedades. La violencia y el miedo parecen haberse convertido en la norma. Pero, no hay nada más poderoso que la fe. Cuando creemos en un Dios de amor y misericordia, cuando creamos que Él es nuestro Padre Celestial, nada puede detenernos. En este momento, cuando el mundo parecía descarriado y sin esperanza, Jesús vino y nos llamó a seguirlo. Él es la respuesta a nuestra búsqueda de justicia y amor. Cuando creemos en Él, cuando creamos que es nuestro Salvador y Señor, no hay nada que pueda separarnos de su amor. La imagen de los jinetes nos recuerda que el mundo puede parecer un lugar desesperado y sin esperanza. Pero, Dios no está llamando a los jinetes a detenerse. Está llamando a cambiar su dirección. Es hora de sentir piedad, es hora de hacer justicia. Así que, hermanos y hermanas, cuando veamos la violencia y la opresión extendiéndose por todo el mundo, recordemos que Dios nos llama a ser agentes de cambio. No hay nada más poderoso que la fe. Dios es nuestro Padre Celestial, y Él nos ama con un amor incondicional. Así que, no te detengas. Sigue adelante. Cambia tu dirección. Haz justicia. Siente piedad. Creo en ti, hijo o hija de Dios. La Escritura nos dice que antes de la venida del Señor, se producirá una serie de señales que indicarán su inminente llegada. Uno de los más importantes es el signo de los jinetes, que se describe en Mateo 24, 30 y Marcos 13, 26.
Pero cuando vean a Jesús descendiendo de los cielos con poder y grande gloria, entonces ellos verán al Hijo del Hombre sentado en la gloria del Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que antes de la venida del Señor, habrá un gran disturbio en el mundo. Un tiempo de confusión y temor, pero también un tiempo de esperanza y redención. La señal de los jinetes es un llamado a la atención para que nos preparemos para la llegada del Mesías. Es como si Dios estuviera gritando desde el cielo: estoy cerca. Venid y preparaos para mi regreso. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Cómo podemos conectarnos con este mensaje? La respuesta está en Jesús mismo. En Mateo 24, del 27 al 28, nos dice: porque como la luz no puede brillar hasta que el sol no ha descendido sobre la tierra, tampoco puede el Hijo del Hombre estar visible hasta que su hora no haya llegado. Jesús es la luz del mundo. Es el que trae la salvación y la redención. Y cuando Él venga de nuevo, será como un sol que brille en plena intensidad, iluminando todo lo que hay de oscuro y perverso. ¿Qué podemos hacer para conectarnos con este mensaje? ¿Cómo podemos prepararnos para la llegada del Mesías? La respuesta es simple: tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Tenemos que ser como el terreno firme y fértil, listo para recibir las semillas de la fe y la esperanza. En Mateo 24, del 36 al 44, Jesús nos dice lo siguiente: pero al anochecer, cuando no se pueden ver los jinetes por la luz, cuídate. Porque como los que salen cuando el amo va a camino, los siervos del amo harán todo lo que deseen. Este pasaje es tan profundo. Jesús está hablando sobre la importancia de estar alerta y preparados para recibirlo. No podemos dormir mientras otros nos dicen qué hacer. Tenemos que ser como los siervos del amo, dispuestos a actuar según sus instrucciones. ¿Y qué hay que hacemos cuando Jesús venga? ¿Cómo respondieron a su llamado? La respuesta está en el corazón de la fe cristiana: creer y seguir. Creer en Jesús como el Mesías, el Salvador y el Rey de Reyes. Y seguirlo con todo nuestro corazón y alma. En Juan 14, del 1 al 3, Jesús nos dice lo siguiente: no se alarmen por mi partida. La verdad os hará libres. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Este pasaje es tan poderoso. Jesús está hablando sobre su identidad como el Mesías y su misión en la tierra. Y nos está llamando a seguirlo, a creer en. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Él y a permitir que su amor y redención transformen nuestras vidas. En conclusión, la señal de los jinetes es un llamado a la atención para que nos preparemos para la llegada del Mesías. Es un mensaje de esperanza y redención,
pero también de advertencia y temor. Tenemos que estar dispuestos a recibirlo, a creer en él y a seguirlo con todo nuestro corazón y alma. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando Jesús venga? ¿Vamos a ser como los siervos del amo, dispuestos a actuar según sus instrucciones? ¿O vamos a dormir mientras otros nos dicen qué hacer? La respuesta está en nuestras manos. Tenemos que elegir creer y seguir a Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes. Y cuando venga, estar listos para recibirlo con todo nuestro corazón y alma. ¿Qué crees que es lo que más importa en esta vida? ¿La riqueza, la fama o la amistad? ¿O es algo más profundo? ¿Es el amor de Dios, la redención y la salvación? Esa es la pregunta que nos hace Jesús. Y si nuestra respuesta es sí, entonces estamos listos para recibirlo cuando venga. Estamos listos para ser transformados por su amor y redención. Así que, estoy listo. ¿Y tú? La imagen de los jinetes y el cordero puede parecer confusa al principio, pero en realidad es una invitación a explorar más allá de la superficialidad y llegar al corazón de la verdadera fe. ¿Qué quiere decir Jesús con esta extraña parábola? ¿Por qué es tan importante para nuestra comprensión del reino de Dios? La historia comienza con un cordero, símbolo de pureza y sacrificio, que se encuentra en el camino. De repente, llegan los jinetes, representantes de la fuerza y la autoridad terrenal. Estos jinetes no son más que una ilusión, una búsqueda de poder y control sobre las vidas humanas. Sin embargo, Jesús nos enseña que no importa cuán fuerte sea el canto de estos jinetes, no pueden hacer nada para detener la misión del Cordero. Este Cordero es un símbolo de Jesucristo mismo, el Cordero de Dios que viene a salvar al mundo. Como dice Juan 1, 29, el Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. El Verbo, la palabra de Dios, se convirtió en carne humana para mostrarnos el camino hacia la salvación. Él es el Cordero que viene a ser sacrificado por nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna. La parábola nos enseña que, aunque los jinetes del mundo intenten frenar la misión de Dios, no pueden hacer nada para detenerla. La verdadera fe es la que se enfoca en el Cordero, no en las apariencias terrenales. La fe no es una creencia superficial, sino una certeza profunda de que Jesucristo es el Señor y Salvador. La vida es como un camino, lleno de curvas y giros. A veces nos sentimos perdidos, rodeados por los jinetes del mundo, que nos aconsejan seguir sus caminos. Pero Jesús nos enseña que no podemos ser esclavos de las cosas terrenales. Debemos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y nos muestre el camino hacia la verdad. La parábola también nos recuerda que, como cristianos, somos llamados a seguir al Cordero, no a los jinetes. Somos invitados a ser como el Cordero, mansos y humildes, dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses por la gloria de Dios. En este momento, es importante que nos detengamos y reflexionemos sobre nuestra propia fe. ¿Qué estamos creando en nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo que los jinetes del mundo nos guíen, o estamos siguiendo al Cordero? La parábola de los jinetes y el Cordero es un llamado a la fe, un recordatorio de que la verdadera vida no se encuentra en las cosas terrenales, sino en la relación con Jesucristo. Él es el Señor y Salvador, el Cordero que viene a salvar al mundo. Así que, amigos, no nos dejemos intimidar por los jinetes del mundo. No nos dejen creer que la fe es solo una creencia, sino una certeza profunda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vengan conmigo en este viaje espiritual. Vamos a explorar más allá de las superficies y llegar al corazón de la verdadera fe. ¿Qué esperas para empezar a seguir al Cordero? No te detengas, no te permitas que los jinetes del mundo te guíen. Vengan conmigo en este viaje espiritual. El poderoso hombre de guerra.
Un personaje que nos habla directo al corazón sobre la naturaleza divina y humana del conflicto y la importancia de mantener nuestra fe en medio de la adversidad. En el libro profético de Ezequiel, el Señor Dios nos muestra un panorama apocalíptico de la desolación y el juicio que caerá sobre Israel por su idolatría y rebelión. En este contexto, Ezequiel nos describe al poderoso hombre de guerra como una imagen del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Este es un personaje formidable, cuya fuerza y astucia lo llevaron a conquistar todo el mundo conocido en su época. Pero ¿qué hay detrás de esta apariencia imponente? ¿Qué le hace tan poderoso? La respuesta se encuentra en Daniel 11, del 40 al 45. Y cuando se derrumbe, el rey del norte vendrá, y se lanzará contra la fortaleza y se tomará. Pero los rompe y vuelve a lanzar a la fortaleza, hasta que no quede piedra sobre piedra. En este versículo, Daniel nos habla de un poderoso hombre de guerra que tiene el objetivo de destruir y conquistar todo lo que está en su camino. Sin embargo, también nos revela que este personaje es parte de una gran estrategia divina para castigar a la humanidad por su rebelión contra Dios. La interpretación de este personaje es crucial para nuestro entendimiento de la naturaleza del conflicto y nuestra respuesta ante él. En un sentido, el poderoso hombre de guerra puede representar cualquier fuerza que se levante en contra de nosotros, ya sea una adversidad personal o un peligro global. Sin embargo, en otro sentido, este personaje nos recuerda que la verdadera lucha espiritual es la que se libra entre la luz y la oscuridad, y que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo respondemos ante este poderoso hombre de guerra? ¿Nos convertimos en parte de su estrategia de conquista, o nos mantendremos firmes en nuestra fe en Dios? En Ezequiel 17, del 7 al 10, el Señor nos dice, porque así ha hablado el Señor Dios a Moisés, haz que este árbol sea como un tronco de olivo, sus ramas serán las armas de guerra contra Judá y los que habitan en Jerusalén. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vendrá y conquistará a Judá, y llevará a parte de ellos cautivos a Babilonia. En este pasaje, Dios nos muestra la importancia de no dejarnos vencer por la adversidad. El árbol de olivo que se convierte en un tronco de guerra es una imagen poderosa de la capacidad humana para ser transformada y utilizada por Dios mismo. La verdad es que, como creyentes, somos llamados a ser parte de este proceso de transformación. Somos llamados a tomar las armas espirituales y a luchar por la fe en medio de la adversidad. Como el apóstol Pablo nos recordó en Romanos 8, del 35 al 39, ¿qué te hará que no estés constantemente afligido ni cansado, ni desanimado? ¿O que no te mate tu alma? Pues es por tu fe en Jesús y por la amorosa providencia de Dios. El poderoso hombre de guerra es un personaje que nos habla sobre la naturaleza del conflicto y nuestra respuesta ante él. Es un llamado a mantener nuestra fe firme en medio de la adversidad y a utilizar las armas espirituales para luchar por la justicia y la verdad. Así que, hermanos y hermanas, no nos dejemos vencer por la adversidad. Mantengamos nuestra fe firme, como el tronco de olivo que se convierte en un tronco de guerra. Utilicemos las armas espirituales para luchar por la justicia y la verdad. Y recordemos que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas y que siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. ¿Qué decimos cuando el poderoso hombre de guerra nos ataca? ¿Qué decimos cuando la adversidad nos rodea y nos hace temblar? Dijimos, sí. Yo soy un hijo/hija de Dios, y en ese momento, todo cambia. La fe nos da la victoria sobre la adversidad y el poderoso hombre de guerra pierde su poder sobre nosotros. Gracias por unirte a mí en este viaje a través del libro sagrado. Recuerda que siempre estás invitado a reflexionar y a crecer espiritualmente conmigo. Bendiciones. El poderoso hombre de guerra.
Un título que evoca imágenes de valentía, fortaleza y victoria. Y, sin embargo, en este capítulo, nos encontramos con un aspecto más profundo de esta figura, su relación con la venida del Mesías y su juicio sobre Israel. Hablando de Judá, el rey de Judá, conocido como el poderoso hombre de guerra, nos encontramos con un personaje que ha sido etiquetado como uno de los más grandes de la historia hebrea. Fue un guerrero valiente y un líder inspirador que condujo a Israel en una serie de victorias contra sus enemigos. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre la relación de este rey con la venida del Mesías? En el libro de los profetas, específicamente en Isaías 9, del 6 al 7, leemos que el Mesías es el Hijo de Dios que llevaría paz y justicia a Israel. Y es aquí donde entramos en juego Judá. En Segunda de Reyes 16, del 5 al 9, la Biblia nos describe cómo Judá se enfrentó con la venida del Mesías cuando fue al templo para adorar y ofrecer sacrificios. El profeta Isaías le dijo a Judá que su reino estaba siendo juzgado por Dios debido a su falta de fe y justicia en el país. Y es ahí donde Judá se dio cuenta de que su reino no era lo suficiente para satisfacer las demandas de Dios. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el juicio de Israel? En Mateo 23, del 37 al 39, Jesús describe cómo Israel fue juzgado por Dios debido a su falta de fe y justicia. Jesús les dijo a los fariseos que no podían hacer cumplir la ley porque no eran capaces de llevarla a cabo. En este sentido, el juicio sobre Israel es un llamado a la responsabilidad y al cambio. Es un recordatorio para nosotros de que Dios nos llama a ser justos y amorosos en nuestro mundo, y que, si no respondemos a ese llamado, podemos enfrentar el juicio de Dios. Pero, ¿qué hay de la venida del Mesías? La Biblia nos dice que Jesús es el Mesías prometido que vendría a salvar a Israel y al mundo. En Mateo 24, del 29 al 31, Jesús describe cómo su venida sería como un rayo que iluminaría todo lo que está en la tierra. En este sentido, la venida del Mesías es un recordatorio para nosotros de que Jesús es el Salvador que vendría a salvar al mundo. Es un llamado a la fe y a la esperanza, porque significa que Dios nos ama tanto que quiere darnos vida eterna con Él. En conclusión, la relación entre Judá y la venida del Mesías es un recordatorio para nosotros de que Jesús es el Salvador que vendría a salvar al mundo. Es un llamado a la fe y a la esperanza, porque significa que Dios nos ama tanto que quiere darnos vida eterna con Él. En este sentido, no podemos olvidar la importancia de la venida del Mesías en nuestra vida. Debemos recordarnos constantemente de que Jesús es el Salvador que vendría a salvar al mundo y que por medio de Él podemos tener vida eterna con Dios. Así que, amigos, me gustaría dejarles una reflexión final. ¿Estás preparado para recibir al Mesías en tu vida? ¿Estás dispuesto a cambiar tus formas y a seguir a Jesús como tu líder y Salvador? Recuerda que la venida del Mesías es un recordatorio para nosotros de que Jesús es el Salvador que vendría a salvar al mundo. Espero que hoy puedas experimentar la presencia de Dios en tu vida. El cielo se vuelve negro como el carbón, las estrellas se desvanecen y la luna no da más luz. La tierra está vacilando y los mares están revueltos. Y en medio de este gran tumulto, un hombre emerge con una mirada firme y un corazón valiente. Es Jesús, el hombre de guerra, que viene a enfrentar al pecado y al mal. Este versículo de Mateo 24:30 nos da un vistazo a la escena final del fin del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús dice, y entonces verán el Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gran gloria. La conexión entre este versículo y nuestro tema, el poderoso hombre de guerra, es profunda. Pensad en los ejércitos antiguos que marchaban bajo la bandera de su líder, un hombre valiente y decidido. Así es como Jesús se presenta en este capítulo,
como el líder de un ejército celestial que viene a liberar a la humanidad del pecado y el sufrimiento. ¿Pero qué nos dice este versículo sobre Jesús? Dice que vendrá con poder y gran gloria. Esto no es solo una descripción de la majestad y la autoridad divina, sino también una indicación de la capacidad de Jesús para vencer al pecado y al mal. Él es el hombre de guerra, armado con la verdad y la justicia. ¿Por qué es importante entender este aspecto de Jesús? Porque en un mundo que a menudo se siente a oscuras y confuso, necesitamos recordar que hay un Dios que está en control. Y ese Dios es el mismo que nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Pero Jesús no solo vino a derrotar al pecado, también vino a llevar la luz y la esperanza a una humanidad perdida. Él es la respuesta a la soledad y el miedo que muchos experimentan en este mundo caído. Y eso nos lleva a la conexión con nosotros mismos. ¿Qué podemos aprender de Jesús, el hombre de guerra? Primero, que no hay nada que pueda detener el plan divino. Aunque las cosas se estén haciendo duras y oscurecidas en nuestras vidas, sabemos que Dios tiene un propósito y un plan para nosotros. Segundo, que la fe es lo que nos da la confianza de que Jesús es quien dice ser, el Hijo del Hombre. La fe no es solo una creencia abstracta, es una decisión personal de seguir a Jesús, incluso en las situaciones más oscuras y desesperanzadoras. Tercero, que Jesús nos invita a unirse a su ejército celestial. No estamos solos en este combate, tenemos a Jesús como nuestro líder y amigo. Y cuando estamos cansados y desanimados, podemos buscar refugio en Él, como el soldado que busca cobijo detrás de sus compañeros de armas. Que la victoria no es solo algo futuro, es algo presente. Cuando seguimos a Jesús, experimentamos la victoria sobre el pecado y el sufrimiento en nuestras vidas diarias. No hay necesidad de esperar hasta el fin del mundo para disfrutar de la gloria y la paz divina. En este momento, te invito a que reflexiones conmigo sobre lo que significa ser parte del ejército celestial de Jesús. ¿Qué aspectos de tu vida están siendo atacados por el pecado y el sufrimiento? ¿Cómo puedes unirte a Jesús y seguirlo en este combate? Recuerda que Jesús es el hombre de guerra que viene a liberar a la humanidad del pecado y el sufrimiento. Él es nuestro líder, amigo y salvador. Y cuando estamos cansados y desanimados, podemos buscar refugio en Él, como el soldado que busca cobijo detrás de sus compañeros de armas. Así que no te rindas. No te desanimes. Únete a Jesús y sigue su liderazgo. Él es la respuesta a cualquier situación oscura y confusa que experimentes en tu vida. Vive en esperanza, amor y fe. La historia de Israel es rica y compleja, llena de altibajos y giros imprevistos. Y en el siglo I después de Cristo, justo cuando se pensaba que la calma había regresado a Judea después de la caída del Templo de Jerusalén en 70. Después de Cristo, un nuevo conflicto estalló, esta vez liderado por una facción judía fanática y apasionada. Es el tiempo de la Tercera Guerra Judá. En este capítulo, nos vamos a sumergir en los eventos que rodearon esta guerra sangrienta, que se libró entre 66 y 73 después de Cristo. Pero más allá de la narrativa histórica, queremos profundizar en las implicaciones espirituales y bíblicas de este momento crucial en la historia de Israel. La Tercera Guerra Judá comenzó con una serie de disturbios y rebeliones en Galilea, donde un grupo de judíos fanáticos y nacionalistas, conocidos como los zelotes, se alzaron contra el dominio romano. Estos zelotes creían que solo ellos podían restaurar la gloria de Israel y reinstalar el reino de Dios en la tierra. Pero lo que comenzó como una revolución patriótica pronto degeneró en una brutal masacre. Los zelotes, con sus ideales apasionados pero erróneos, se comprometieron con métodos violentos y destructivos, llevando a la destrucción de ciudades, pueblos y comunidades enteras. Y,
Sin embargo, en el corazón de este conflicto sangriento hay una lección profunda para nosotros. La Tercera Guerra Judá nos recuerda que la violencia y la retaliación nunca pueden llevar a la paz y la justicia. Solo la amorosa comprensión y la misericordia pueden curar las heridas del pasado y construir un futuro más próspero. En este sentido, podemos ver la Tercera Guerra Judá como una dramática ilustración de la lucha interna que todos enfrentamos, la lucha entre el amor y el odio, la paz y la guerra. Y es aquí donde entra en juego la Biblia, que nos enseña a amar al enemigo, a perdonar y a ofrecer la otra mejilla. Recuerda Jesús mismo cuando les dijo a sus discípulos, amad a vuestros enemigos y haced bien a aquellos que os odian. Así demostraréis ser hijos de vuestro Padre Celestial, que es bueno y misericordioso con los ingratos. ¿Puedes imaginar qué sucedería si todos los celotes del siglo I después de Cristo hubieran seguido este consejo? La Tercera Guerra Judá podría haber sido evitada y la historia de Israel podría haber tomado un rumbo más pacífico. Y, sin embargo, la Biblia nos enseña que incluso en momentos de conflicto y caos, siempre hay una oportunidad para la redención y el perdón. La historia de la Tercera Guerra Judá es un recordatorio de que Dios nunca abandona a su pueblo, sino que siempre está presente, ofreciendo amor y misericordia, incluso en los momentos más oscuros. En este sentido, podemos ver la Tercera Guerra Judá como un llamado a la fe. ¿Qué significa para ti ser cristiano en un mundo lleno de conflictos y divisiones? ¿Cómo puedes amar al enemigo y perdonar cuando todo parece ir en contra de ti? La respuesta, según la Biblia, es sencilla: debemos confiar en el amor incondicional de Dios, que nos ama sin importar qué hemos hecho o que nos hayan hecho a nosotros. Debemos confiar en su misericordia y su bondad, que siempre están presentes, incluso en los momentos más difíciles. Así que no te desanimes, hermano o hermana en Cristo. La Tercera Guerra Judá puede parecer un episodio gris en la historia de Israel, pero también es una oportunidad para que demos testimonio del amor y la misericordia de Dios. ¿Y qué dice la Biblia sobre este tema? Porque de esta manera amó Dios al mundo, a aquel por quien no perdió al otro. Pero si el mundo los odia, sabéis que antes me amaron a mí. Sí. Dios nos ama incondicionalmente, sin importar qué nos hayan hecho a nosotros. Así que no te desanimes, hermano o hermana en Cristo. La Tercera Guerra Judá puede parecer un episodio gris en la historia de Israel, pero también es una oportunidad para que demos testimonio del amor y la misericordia de Dios. Y recuerda siempre, Dios no nos abandona. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y contendrá su vista con miramiento y enviará su mensajero a la tierra, porque vendrán días que no serán normales. En este momento crítico de la historia judía, Jesús pronuncia estas palabras apocalípticas que han sido objeto de estudio y reflexión por siglos. ¿Pero qué significa realmente esta advertencia sobre el enviado de Dios? ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra? En el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, Jesús está hablando con sus discípulos sobre los signos que precederán su regreso. Es un momento de gran tensión y cambio para Israel, ya que la Segunda Guerra Judía ha sido devastadora y la nación se encuentra al borde de la aniquilación. En este contexto, Jesús les dice a sus discípulos que no solo verán una multiplicidad de calamidades y tribulaciones, sino que también experimentarán un cambio en el cielo mismo. La aplicación del versículo es clara: cuando Dios envía su mensajero a la tierra, se produce un cambio fundamental en la condición humana. La fe, la esperanza y la justicia no están ausentes en esta era, sin embargo, también hay una gran necesidad de redención y salvación. Y es aquí donde entra en juego el papel del mensajero de Dios.
En este momento de crisis, el mensajero de Dios no solo es un profeta que prediga desastres o bienaventuranzas, sino que es alguien que llama a la conversión y al arrepentimiento. Es como un faro que ilumina el camino hacia la salvación, invitando a los pueblos a volver su atención hacia Dios. Pero hay más, cuando el mensajero de Dios llega, también se produce una rotura en la continuidad del tiempo y el espacio. El mensajero no es solo un enviado temporal, sino que es alguien que trasciende las fronteras del presente y del pasado, para llevar la verdad eterna a los corazones humanos. En este sentido, el versículo de Mateo 24:30 no solo se refiere al momento crítico en que Dios interviene en la historia humana, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como mensajeros de Dios en esta era. ¿Cuál es nuestro papel en este gran drama de la salvación? ¿Somos nosotros mismos mensajeros de Dios, llamados a llevar su verdad y su amor a un mundo que necesita? La respuesta es sí. Cada uno de nosotros puede ser un mensajero de Dios, llevando la luz del Evangelio a los corazones humanos. Y no necesitamos ser profetas ni apóstoles para hacerlo. Simplemente necesitamos ser verdaderos y auténticos en nuestra fe y nuestro amor por Dios. En este capítulo 4 de la historia judía, vemos cómo el mensajero de Dios, Jesús de Nazaret, es enviado a la tierra para redimir al mundo. Y aunque sus discípulos no lo entendieron del todo en ese momento, saben que su mensaje de amor y salvación es el camino hacia la vida eterna. Para nosotros, cristianos de hoy, esta aplicación del versículo de Mateo 24:30 nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como mensajeros de Dios. ¿Cuál es nuestra misión en esta era? ¿Cómo podemos ser mensajeros de Dios en nuestras propias comunidades y mundos? La respuesta es simple: simplemente seremos verdaderos y auténticos en nuestra fe y nuestro amor por Dios. Seremos mensajeros de Dios, llevando su verdad y su amor a aquellos que lo necesitan más. Y al hacerlo, estamos siguiendo el ejemplo del mensajero de Dios, Jesús de Nazaret, quien dio su vida para redimirnos y llevar la salvación al mundo. En conclusión, en este capítulo 4 de la historia judía, vemos cómo el mensajero de Dios es enviado a la tierra para redimir al mundo. Y aunque su mensaje sea simple, es poderoso. La fe, la esperanza y la justicia no están ausentes en esta era, sin embargo, también hay una gran necesidad de redención y salvación. Vengan a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados. En aquellos días de angustia, cuando los reinos se tambaleaban y la justicia parecía ausente, Dios habló a Israel mediante el profeta Jeremías. Ve a Egipto, que no es nada para ti. La Tercera Guerra Judaica fue un momento de gran crisis para el pueblo elegido, pero también un tiempo de oportunidad para la fe y la reflexión. En este episodio de la historia de Israel, podemos ver reflejadas las mismas dificultades que enfrentamos en nuestra propia época. La lucha entre las potencias políticas y religiosas, la injusticia y el sufrimiento, son temas que nos son familiares. Pero ¿cómo respondemos cuando enfrentamos situaciones similares? ¿Cómo podemos encontrar la fe en un mundo que a menudo parece hostil y despiadado? La respuesta se encuentra en el corazón de la fe cristiana, la confianza en Dios, en su amor y poder. En la Tercera Guerra Judaica, Israel se encontraba al borde del abismo, rodeado por enemigos que parecían insuperables. Sin embargo, a pesar de la adversidad, los judíos no perdieron la fe. Aún en el momento más oscuro, Dios estuvo presente, como lo describe el profeta Jeremías: «Yo soy con ti», dices al pueblo y al sacerdote. En este sentido, podemos ver una lección para nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a desafíos y dificultades, cuando la adversidad parece golpear nuestra puerta, debemos recordar que Dios está con nosotros. No importa lo grande o pequeño que sea el problema, no importa quién sea o qué haya hecho, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza.
Pero ¿qué significa realmente ser con Dios? Significa que Él nos acompaña en cada momento de nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles. Significa que Él nos sostiene y nos guía, aunque no veamos la salida del camino. Significa que Él nos ama incondicionalmente, sin importar lo que hayamos hecho o dejado de hacer. En este sentido, podemos aprender de la fe de Israel en la Tercera Guerra Judaica. A pesar de las circunstancias adversas, los judíos no perdieron la fe en Dios. Aún en el momento más oscuro, encontraron la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Él estaba con ellos. Y eso es precisamente lo que debemos hacer nosotros también. Cuando nos enfrentamos a desafíos y dificultades, cuando la adversidad parece golpear nuestra puerta, debemos recordar que Dios está con nosotros. No importa quién sea o qué haya hecho, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Pero ¿qué podemos hacer para mantener la fe en momentos de crisis? Hay algunas lecciones valiosas que podemos aprender del ejemplo de Israel en la Tercera Guerra Judaica. Primero, debemos recordar que Dios es nuestro Dios, y no el Dios de los otros. Debemos confiar en su amor incondicional y su poder para resolver nuestros problemas. Como dice el apóstol Pablo, porque saben que a ti te glorifico, siendo merecedor mi fe. Segundo, debemos aprender a confiar en Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades. La Tercera Guerra Judaica fue un momento en el que Israel se vio obligado a depender completamente de Dios para sobrevivir. Y lo mismo puede decirse de nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a desafíos y dificultades, debemos aprender a confiar en Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. Y tercero, debemos recordar que la fe no es solo una cuestión de creer en algo, sino también de vivir según ese creer. La fe no es solo algo que se dice o piensa, sino algo que se vive y se experimenta. Como dice el apóstol Juan, porque si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. En resumen, la Tercera Guerra Judaica nos enseña que, incluso en momentos de crisis y adversidad, podemos mantener la fe y confiar en Dios. No importa quién sea o qué haya hecho, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y si aprendemos a depender completamente de Él, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Así que, amigos míos, cuando enfrentamos desafíos y dificultades, recuerden que Dios está con ustedes. No importa lo grande o pequeño que sea el problema, no importa quién sea o qué haya hecho, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Confíen en su amor incondicional y su poder para resolver sus problemas. Aprendan a confiar en Dios en lugar de confiar en sus propias fuerzas. Y vivan según ese creer, experimentando la fe y el amor de Dios en sus vidas. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, amigos míos. Confíen en Él y encontrarán la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Los tiempos están cambiando. La historia está a punto de tomar un nuevo rumbo. Y en medio de la confusión y el caos, Jesús nos da un aviso importante, porque como un ladrón, así vendrá el Hijo del Hombre. Vigilancia. Preparación. Es lo que Jesús nos exige en este momento crítico. Imagina que eres un soldado en una batalla épica. La tropa enemiga está cerca, y el mando supremo te ordena estar alerta, listo para la carga. No puedes descuidar el pelotón a tus espaldas ni olvidar el objetivo que te han asignado. Debe ser tu prioridad principal. Así es como Jesús nos exige ser en este momento de la historia. En Mateo 24, del 42 al 44, Jesús nos dice, porque como un ladrón, así vendrá el Hijo del Hombre. Por tanto, estad vigilantes, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. De lo contrario, vendrá cuando menos lo esperen y les cogerá durmiendo.
Vigilancia. Preparación. No descuides el pelotón a tus espaldas ni olvides el objetivo que te han asignado. ¿Qué significa ser vigilante en este contexto? Significa estar atento a la voluntad de Dios, estar dispuesto a cambiar según sea necesario. Significa no quedar atrapado en la tentación o la complacencia. Significa mantener el corazón y la mente puestos en Jesús, preparados para su regreso. ¿Por qué es tan importante esta advertencia? Porque Jesús puede volver en cualquier momento. No sabemos cuándo será. Pero sí sabemos que vendrá cuando menos lo esperen. Y no queremos ser sorprendidos como dormidos. Queremos estar preparados para recibirlo, para celebrar su regreso. Pero ¿cómo podemos mantener el corazón y la mente puestos en Jesús? ¿Cómo podemos estar vigilantes y preparados para su regreso? Hay varias respuestas a esta pregunta. En primer lugar, debemos leer la palabra de Dios con regularidad. La Biblia es nuestra guía principal para entender la voluntad de Dios. Debemos leerla con un corazón dispuesto a aprender y crecer. En segundo lugar, debemos mantener una relación personal con Jesús. No podemos esperar que otros nos preparen para el regreso del Señor. Debemos tener una conexión directa con Él mismo. Eso significa orar, pedir dirección y guía, y estar dispuestos a cambiar según sea necesario. En tercer lugar, debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. Jesús nos dice, si quieres que todo el mundo te ame, dime que es fácil, pero si quieres hacer lo que yo quiero, déjame enseñarte. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice, sin importar cuán difícil o desafiante sea. En cuarto lugar, debemos mantener el corazón lleno de amor y compasión. No podemos esperar que otros nos amaran mientras no les amamos nosotros. Debemos mostrar amor y compasión a aquellos que nos rodean, como Jesús nos muestra en la cruz. Finalmente, debemos mantener un corazón humilde y reconocer nuestra debilidad ante Dios. No podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Debemos pedir su guía y dirección constantemente. ¿Qué consecuencias tiene el no ser vigilante y preparado para el regreso del Señor? La sorpresa, la confusión, el desánimo, la decepción y, finalmente, la pérdida eterna. ¿Pero qué consecuencias tiene ser vigilante y preparado para el regreso del Señor? La tranquilidad, la certeza, la expectativa, la alegría y, finalmente, la victoria eterna. No podemos desconocer el regreso del Señor. Es inevitable, es inminente y es glorioso. Pero podemos estar preparados para recibirlo con los brazos abiertos y un corazón lleno de fe. Así que, amigos míos, vigilémonos. Preparémonos. Mantenemos el corazón y la mente puestos en Jesús. Y estemos listos para recibirle cuando venga. No hay tiempo que perder. La oportunidad es ahora. La decisión es nuestra. Vamos a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y nos preparen para el regreso del Señor. ¿Qué significan las señales para nosotros en esta era de la historia? ¿Por qué es importante reconocer y responder a ellas en nuestra vida cristiana? Hoy, nos detendremos en Hebreos 10, 25, donde leemos, no descuiden la reunión de los creyentes, como algunos lo hacen, sino animados por cada otro, y así hagan que su fe no sea inútil. En este capítulo, exploraremos la función de las señales en nuestra vida cristiana. Las señales son momentos decisivos en el camino de Dios, cuando se nos presentan oportunidades para crecer en nuestra fe, para fortalecer nuestra relación con Él y para ser testigos de su amor y misericordia. Imagínate que estás caminando por una senda montañosa,
rodeado de oscuridad y niebla. De repente, un rayo de luz ilumina el camino, y ves la figura de un compañero de viaje que se acerca hacia ti. Esa figura es como una señal divina que te llama a seguir adelante, a confiar en Dios y a no perder el rumbo. En Hebreos 10:25 se nos recuerda que no debemos descuidar la reunión de los creyentes. ¿Por qué? Porque es en medio de la iglesia, en la comunión con otros creyentes, donde experimentamos la presencia viva de Dios. Es allí donde podemos ser renovados y reforzados, donde podemos recibir orientación y apoyo para seguir adelante. Pero las señales no solo son momentos de reunión y comunión con los demás, sino también momentos de confrontación y ajuste personal. ¿Recuerdas cuando Moisés se detuvo en el monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? Fue allí donde Dios le dio un mandamiento claro: no toques a ese lugar. ¿Y qué consecuencias hubo? La gente que estaba abajo no quiso escuchar y se rebeló contra Dios. Eso nos enseña que las señales pueden ser momentos de decisión, cuando debemos elegir entre seguir el camino de Dios o apartarnos. En la vida cristiana, las señales son momentos en los que podemos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Dónde estoy llamando a que te comprometas? La respuesta a estas preguntas nos puede llevar a una mayor intimidad con Él y a una más profunda comprensión de su plan. Pero las señales también pueden ser momentos de peligro. ¿Recuerdas la historia del faraón, que se negó a dejar ir a los israelitas? La lluvia, el fuego y la muerte de los primeros nacidos les recordaron quiénes eran y quiénes no eran Dios. Eso nos enseña que las señales pueden ser momentos en los que debemos elegir entre creer o no creer, entre seguir a Dios o apartarnos. En nuestra vida cristiana, las señales pueden ser momentos de crisis, cuando debemos elegir entre confiar en Dios o en nuestras propias fuerzas. ¿Qué me está pasando? ¿Dónde estoy llamando a que me comprometa? La respuesta a estas preguntas nos puede llevar a una mayor fe y a una más profunda dependencia de Él. En Hebreos 10:25 se nos recuerda que no debemos descuidar la reunión de los creyentes. Es allí donde podemos encontrar apoyo y orientación para seguir adelante. Pero también es importante recordar que las señales pueden ser momentos decisivos en nuestra vida cristiana. ¿Qué significan para ti? ¿Cómo responderás a ellas? La pregunta más importante que debemos hacernos hoy es: ¿estoy escuchando las señales de Dios en mi vida? ¿Estoy siendo fiel a su llamado? ¿Estoy creyendo en su amor y misericordia? La respuesta a estas preguntas nos puede llevar a una mayor intimidad con Él, a una más profunda comprensión de su plan y a una mayor fe en nuestra capacidad para ser testigos de su amor. Así que, hoy, te invito a reflexionar sobre las señales que Dios está enviándotelas en tu vida. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo responderás a ellas? Sé que no estás solo. Estoy aquí contigo. Y también lo está Dios. Que su amor y misericordia te guíen en este viaje de fe. Cuando leemos sobre el fin de los tiempos en la Biblia, podemos sentirnos abrumados por la gravedad de la situación. La descripción que hace Juan en su libro apocalíptico es impresionante: la luna se vuelve sangrienta, estrellas caen del cielo, y el sol se oscurece como un saco de ceniza. Los reinos de la tierra están convulsionados, y los pueblos se ven obligados a buscar refugio en cuevas y montañas. Pero ¿qué podemos aprender de este panorama tan sombrío? ¿Qué nos enseña el fin de los tiempos sobre nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a Dios? La respuesta está en la misma descripción que hace Juan. En medio del caos y la devastación hay un elemento constante: Jesucristo. Él es la llama que ilumina el camino en la oscuridad, la roca firme sobre la que podemos apoyarnos cuando todo parece perder su sentido. La Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana.
No importa lo que suceda en este mundo, Él sigue siendo el Dios fiel y amoroso que nos ha llamado a través de la fe. Y es precisamente en momentos como estos cuando necesitamos recordar quién es nuestro Dios y qué nos ha prometido. En la descripción del fin de los tiempos, vemos que algunos se acordaron de su castidad y se vestían con túnicos de lino blanco, mientras que otros lloraban y se cortaban las piernas. La diferencia entre estos dos grupos es la fe. Los primeros se acordaron del llamado de Dios y se prepararon para su venida, los segundos se olvidaron de Dios y se dejaron llevar por el pánico y la desesperación. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que la fe no es una actitud superficial, sino una decisión profunda que nos permite mantener la calma en momentos de tormenta. La fe es la roca firme sobre la que podemos apoyarnos cuando todo parece perder su sentido. ¿Pero qué significa realmente tener fe en un momento como este? Significa creer que Dios es fiel y amoroso, que siempre tiene el control y que nos guía a través de la vida. Significa creer que Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana, y que su amor por nosotros no cambia con las circunstancias. La fe también significa ser conscientes de nuestros límites y saber que Dios es nuestro refugio en momentos de necesidad. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre Celestial, que nos ama más allá de cualquier medida humana. Y es precisamente en este amor que debemos encontrar nuestra confianza. En el fin de los tiempos, vemos la importancia de tener fe y estar preparados para la venida de Jesús. No podemos predecir cuándo o cómo sucederán estos eventos, pero podemos estar seguros de que Dios es fiel y amoroso y que nos guiará a través de ellos. En este momento, debemos reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estoy preparado para la venida de Jesús? ¿Tengo una relación personal con Él, o me estoy basando en mis propias fuerzas para enfrentar el futuro? La respuesta está en nuestro corazón. ¿Qué nos hace temblar y qué nos hace esperar en Dios? ¿Somos como los que se acordaron de su castidad y se prepararon para la venida de Jesús, o somos como aquellos que se olvidaron de Dios y se dejaron llevar por el pánico y la desesperación? La elección está en nuestras manos. Podemos elegir tener fe en un Dios amoroso y fiel, o podemos elegir creer en nuestros propios poderes para enfrentar el futuro. La diferencia entre estos dos caminos es tan grande como la distancia entre la vida y la muerte. Así que, hermanos y hermanas, déjenos reflexionar sobre nuestra fe. ¿Estamos preparados para la venida de Jesús? ¿Tengo una relación personal con Él, o me estoy basando en mis propias fuerzas para enfrentar el futuro? La respuesta está en nuestro corazón. Y si nos damos cuenta de que no estamos preparados, podemos cambiar ahora mismo. Podemos empezar a orar y a leer la Biblia, podamos empezar a relacionarnos con Dios de una manera más profunda. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer con las enseñanzas que hemos aprendido sobre la fe y la confianza en Dios? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida diaria de manera efectiva? La respuesta está clara. Debemos tomar las enseñanzas de este capítulo y vivirlas. Debemos convertirnos en los apóstoles de nuestro propio testimonio y compartir lo que hemos aprendido con otros. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué pasos podemos dar para aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria? La primera aplicación práctica es la de cultivar una comunión profunda con Dios. Debemos dedicarnos a orar y meditar en su palabra, como lo hicimos Jesús durante su tiempo en el desierto. Debemos aprender a escuchar su voz, a reconocer su guía y a confiar en su provisión. Como dice el apóstol Santiago, si alguno falta en palabra, no sea ya el pueblo de Judá que está en lugar de gracia, pero estéis muchos más, vuestros hijos y vuestras hijas, que están sin saber lo que es la palabra de Dios, sino que como figuras estas cosas se guardan, y aquellos que han recibido la palabra de Dios en virtud y no la han mezclado con obras necias, estos son los que han sido aprobados por Él.
En otras palabras, debemos ser como los hijos de Dios, que pueden hablar de manera natural sobre las cosas celestiales. Debemos aprender a reconocer y a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y para hacer eso, debemos orar y meditar con regularidad. La segunda aplicación práctica es la de ser vulnerables y honestos con nosotros mismos y con los demás. Debemos dejar ir nuestros miedos y nuestras inseguridades y confiar en que Dios nos estará cerca, incluso cuando no podemos ver el camino. Como dice el apóstol Pablo, no estoy yo ya justificado, ¿cómo quiero ser juzgado? Pablo sabía que él mismo era un pecador, pero también sabía que Jesús lo había redimido y que él podía contar con la presencia de Dios en su vida. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos dejar ir nuestros miedos y nuestras inseguridades y confiar en que Dios nos estará cerca siempre que nos acerquemos a Él con sinceridad y humildad. Como dice el salmista, ¿cuál es el hombre que teme al Señor? El que cultiva tu ley, día y noche. Eso es lo que debemos hacer, cultivar la palabra de Dios en nuestra vida diaria y confiar en que Él nos guíe y nos proteja. La tercera aplicación práctica es la de ser misericordiosos y compasivos con los demás. Debemos aprender a ver a los otros como Jesús veía, como hijos de Dios, merecedores de amor y misericordia. Como dice el apóstol Juan, amados hermanos, no amemos en palabra ni en lengua, sino en acción y en verdad. Eso es lo que debemos hacer, mostrar nuestro amor a Dios mediante el amor a los demás. Y para hacer eso, debemos aprender a ser vulnerables y honestos con nosotros mismos y con los demás. Debemos dejar ir nuestros miedos y nuestras inseguridades y confiar en que Dios nos estará cerca siempre que nos acerquemos a Él con sinceridad y humildad. Como dice el apóstol Pablo, hagámoslo como el Cordero inocente de Dios, que quita los pecados del mundo. Eso es lo que debemos hacer, imitar a Jesús y mostrar nuestro amor a Dios mediante el amor a los demás. En resumen, la aplicación práctica de las enseñanzas de este capítulo se resume en 3 pasos. Cultivamos una comunión profunda con Dios, orando y meditando en su palabra regularmente. Nos hacemos vulnerables y honestos con nosotros mismos y con los demás, confiando en que Dios nos estará cerca, siempre que nos acerquemos a Él con sinceridad y humildad. Mostramos nuestro amor a Dios mediante el amor a los demás, imitando a Jesús y siendo misericordiosos y compasivos. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que podemos hacer para aplicar las enseñanzas de este capítulo a nuestra vida diaria. Vamos a empezar. ¿Cómo podemos ser testigos efectivos del Evangelio en Israel y en todo el mundo? Esta pregunta ha estado resonando en nuestros corazones desde que emprendimos este viaje de fe. Y la respuesta nos trae de vuelta a la escena principal, el mismo Jesús, que nos invita a ser sus discípulos y testigos. Recuerdo la escena en Mateo 28, del 18 al 20 cuando Jesús dio instrucciones a sus discípulos después de su resurrección. Alcanzó a sus discípulos y les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que obedece a todas las cosas que os ordené. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Esa instrucción nos llama a ser testigos efectivos del Evangelio en Israel y en todo el mundo. No es solo una tarea para los apóstoles, sino para todos los creyentes que han sido llamados a seguir a Jesús. La pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos ser testigos efectivos? La respuesta nos trae de vuelta a la vida de Jesús mismo. Observa cómo Él interactúa con las personas en el Evangelio. No es solo una serie de sermones y milagros, sino también una serie de situaciones que involucran momentos de vulnerabilidad, empatía y amor. En Juan 4, del 7 al 26,
Por ejemplo, Jesús se encuentra con la samaritana al pozo de Jacob. Ella estaba sola, tratando de encontrar algo que llenara el vacío en su corazón. Y él la escuchó, la comprendió y le dio agua viva. Ese momento fue un ejemplo perfecto de cómo podemos ser testigos efectivos, escuchando con empatía, comprendiendo las necesidades de los demás y ofreciéndoles amor y esperanza. También recordamos el episodio en Mateo 9, 35-38 cuando Jesús vio a la multitud que estaba cansada y desanimada. Y Él les dio un mensaje de amor y compasión, curando sus enfermedades y llenándolos con alegría. Ese momento nos muestra cómo podemos ser testigos efectivos, encontrando a las personas donde están, escuchando sus historias y ofreciéndoles la curación que solo Jesús puede proporcionar. Pero ¿cómo podemos aplicar estas estrategias en nuestra vida diaria? Eso es una excelente pregunta. La respuesta nos trae de vuelta a los mandamientos de Mateo 28, del 18 al 20. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos. En primer lugar, debemos ser conscientes de nuestra condición como testigos del Evangelio. Debemos reconocer que somos mensajeros de la buena nueva y que tenemos una responsabilidad para compartirla con el mundo. En segundo lugar, debemos aprender a escuchar con empatía y compasión. Debemos encontrar tiempo para escuchar las historias de los demás, comprender sus necesidades y ofrecerles amor y esperanza. En tercer lugar, debemos ser valientes y no tener miedo de compartir el Evangelio. No es solo una tarea para los apóstoles, sino para todos los creyentes que han sido llamados a seguir a Jesús. Y, en cuarto lugar, debemos recordar que somos embajadores del reino de Dios. Debemos vivir nuestras vidas como testimonio vivo y auténtico del Evangelio. No podemos separar nuestra fe de nuestras acciones, sino que debemos ser testigos efectivos en todo momento. Conclusión: ¿cómo podemos ser testigos efectivos del Evangelio en Israel y en todo el mundo? La respuesta es simple: escuchando con empatía, comprendiendo las necesidades de los demás, ofreciéndoles amor y esperanza, siendo valientes y viviendo nuestras vidas como testimonio vivo y auténtico del Evangelio. Hoy, Jesús nos invita a ser sus discípulos y testigos. ¿Estás listo para aceptar esta invitación? Vamos. Hagámoslo. El momento más importante de nuestra vida es el instante en que decidimos responder a la invitación de Jesucristo. En este capítulo, vamos a explorar juntos lo que significa ser cristiano y cómo podemos aplicar nuestros valores y creencias en nuestro diario vivir. No hay duda de que, para muchos de nosotros, la fe puede parecer un concepto abstracto, algo que se desarrolla en nuestras mentes más que en nuestra vida real. Sin embargo, Jesucristo nos invita a tener una fe viva, una fe que transforme nuestro pensamiento, nuestros valores y nuestras acciones. ¿Y qué hay de ti? ¿Quieres seguirme? Esta pregunta de Jesús es fundamental para nuestra jornada espiritual. La respuesta es sí o no. No hay términos medios. Debemos estar dispuestos a dejar ir nuestros deseos y planes y seguir al Señor con todo nuestro corazón. La invitación de Jesucristo es clara: vengan luego a mí, los que estéis cansados y pesados, y yo os daré descanso. El descanso no se refiere solo a la paz del espíritu, sino también a la satisfacción de nuestro corazón. Cuando nos comprometemos con Jesucristo, podemos experimentar un sentimiento de plenitud y seguridad que no se encuentra en ninguna otra cosa. Pero este compromiso no es fácil. Nuestros corazones pueden temblar ante la idea de dejar ir nuestros planes y programas, de sacrificar nuestras preferencias y deseos por el Señor. Sin embargo, cuando nos comprometemos con Jesucristo, estamos comprometiendo nuestro futuro eterno. La fe no es solo una teoría o un concepto abstracto, es una elección real que debemos hacer cada día.
Debemos elegir creer en la promesa de Dios de ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. Debemos elegir creer en su amor incondicional y su capacidad para transformar nuestras vidas. La aplicación práctica de nuestra fe no se reduce a asistir a una iglesia o realizar una serie de rituales religiosos. La aplicación práctica de nuestra fe es vivir según los valores de Jesucristo, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? Significa que nos preocupamos por sus deseos más que nuestros propios. Significa que estamos dispuestos a sacrificar nuestros intereses personales y planes para cumplir su voluntad. Significa que nos sentimos conectados con Él en cada momento de nuestra vida. ¿Qué significa amar al prójimo como a nosotros mismos? Significa que tratamos a los demás con respeto, compasión y amor. Significa que estamos dispuestos a escuchar sus necesidades y a ayudarlos en su jornada espiritual. Significa que nos sentimos parte de la familia de Dios y que trabajamos juntos para construir el reino de Dios. La aplicación práctica de nuestra fe no se reduce a una serie de acciones o obras, se reduce a una relación personal con Jesucristo y un compromiso con su voluntad. Debemos elegir creer en su amor incondicional y en su capacidad para transformar nuestras vidas. Debemos elegir amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. La invitación de Jesucristo es clara: vengan luego a mí, los que estéis cansados y pesados, y yo os daré descanso. ¿Qué harás cuando te inviten a la fe y al compromiso con Jesucristo? ¿Serás tú el que responde sí, sin importar lo difícil o complicado que parezca? Recuerda que la fe no es solo una teoría o un concepto abstracto, es una elección real que debemos hacer cada día. La aplicación práctica de nuestra fe es vivir según los valores de Jesucristo y comprometernos con su voluntad. La invitación de Jesucristo es para ti, amigo mío. ¿Quieres seguirle? ¿Quieres aplicar tus valores y creencias en tu diario vivir? La respuesta es sí o no. No hay términos medios. Eleva la voz de tu corazón y responde: sí, Señor. Estoy dispuesto a seguirte y a comprometerme con tu voluntad. ¿Y qué te sucederá cuando lo hagas? Te daré descanso, amor incondicional y una vida llena de propósito y significado.